Como dicen, Putin finalmente cruzó el límite. China está sacando activamente metales preciosos de Rusia, incluido el oro de reserva. Y Putin ya se queja públicamente de que Rusia podría perder su soberanía muy pronto si sigue comprando todo con los ingresos del petróleo y gas bajo las sanciones que buscan cortar su exportación de hidrocarburos. ¿Y qué pasó con las historias de que las sanciones solo traen beneficios? Resulta que no es así. Además, China comenzó a bloquear en masa las tarjetas bancarias de los rusos. Las tarjetas bancarias del sistema de pago chino, emitidas por el Roselkhozbank de Rusia, uno de los bancos estatales más grandes del país, dejaron de funcionar en el territorio de 27 países de la Unión Europea. Y no solo eso. Bueno, además, Estados Unidos declaró oficialmente que Trump está preparando aranceles del 100% contra China por apoyar a Rusia, por lo que Pekín decidió exprimir al máximo a Rusia para compensar las pérdidas. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir todo este tema en detalle más adelante, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción del video. Scott Bessent, ministro de Finanzas de Estados Unidos, decidió hoy llevar a la práctica las palabras del presidente. Donald Trump declaró hace una semana que podría imponer aranceles del 100% contra aquellos países que compren petróleo a Rusia si para principios de septiembre Rusia no acepta comenzar una solución pacífica en la guerra contra Ucrania. Bessent prometió incluir la cuestión de los aranceles en la discusión del acuerdo comercial general con China y llamó a Europa a usarlos también como arma. A finales de junio, les recuerdo, Estados Unidos y China anunciaron una tregua comercial y la conclusión de acuerdos basados en los principios fundamentales alcanzados anteriormente. Como ellos mismos lo expresaron, las negociaciones sobre un acuerdo comercial más amplio deben continuar y están en una etapa muy buena, nos dice Bessent. A continuación su cita. Y creo que ahora podemos empezar a hablar de otras cosas. Los chinos, lamentablemente, son grandes compradores de petróleo iraní sancionado y petróleo ruso sancionado, así que podemos empezar a discutir precisamente eso. Advirtió que cualquier país que compre petróleo ruso sancionado puede esperar la imposición de aranceles del 100% en su contra, sobre los que habló Trump, dando a entender que los aranceles secundarios se están convirtiendo en la principal herramienta de sanción para Washington. Más de 80 senadores, les recuerdo, quieren apoyar el proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia. Pero Trump cambió el enfoque de este tema por su cuenta, afirma Bessent. Y a continuación, otra de sus citas. Ahora el Senado está de acuerdo con el presidente Trump en que los aranceles son una herramienta para lograr objetivos políticos, y eso es revolucionario. El presidente Trump redirigió la conversación. Instaría a nuestros aliados europeos que han hablado sobre la necesidad de tomar medidas importantes a seguirnos si imponemos estos aranceles secundarios. Pero, como es sabido, China no está dispuesta a renunciar por completo al petróleo ruso, por lo que decidió sacar el máximo provecho de Rusia para cubrir las posibles pérdidas por la imposición de estos aranceles estadounidenses. Como escribe, al quedarse sin los mercados occidentales, los productores rusos de metales preciosos se ven obligados, al igual que los representantes de otros sectores de materias primas, a depender exclusivamente de China. Y China se aprovecha de eso. Pekín empezó a comprarles metales preciosos a los rusos por casi nada. La importación por parte de China de minerales y concentrados de metales preciosos rusos, incluyendo oro y plata, aumentó en un 80% en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo anterior, de 2024, alcanzando una suma total de $1.000 millones. Recalco que esta información es oficial de la Administración de Aduanas de China. Un punto interesante es que el oro y la plata aumentaron su precio alrededor de un 25% en el primer semestre. En el contexto del aumento de los riesgos geopolíticos, la guerra comercial de Donald Trump, el crecimiento del déficit y la deuda pública de Estados Unidos, así como la caída del valor del dólar. Estos factores aumentaron la demanda de oro por parte de los inversionistas internacionales. Pero China no es tonta. China entiende que los rusos no tienen a dónde ir, que no tienen a quién más venderles, y por eso Pekín pidió descuentos a los proveedores rusos de metales preciosos. En resumen, el precio de mercado está subiendo, pero no para los rusos. Si quieren, véndanos con descuentos, si no, no vendan, pero al final nadie más les comprará esos metales preciosos de todos modos.
Como resultado, China se quedó como uno de los pocos mercados grandes para Rusia, que es el segundo país del mundo en producción de oro, con un volumen anual de más de 300 toneladas. Después de la imposición de sanciones internacionales, los metales preciosos rusos ya no son aceptados en las bolsas occidentales ni en los almacenes occidentales. Y ahora, la exportación a China de otros metales preciosos como el platino y el paladio que maneja Norilsk Nickel también está creciendo. En el primer semestre del año, estos metales aumentaron de precio en el mercado mundial en un 52% y 21% respectivamente. Pero no para los rusos. Los chinos dicen a los rusos, recuerden, eso está subiendo de precio mundialmente. No olviden su identidad y posición. ¿Qué precios desean? No, para nosotros con descuento. Si no quieren, compraremos en otro lado. Pero ustedes no le van a vender a nadie. Y esa dependencia de un solo comprador grande, la falta de posibilidad de diversificar los suministros a largo plazo, le va a salir caro a esa Rusia. Eso ya lo han sentido los mineros de carbón rusos. El asunto es que el sector carbonífero de Erefia está en una crisis profunda, en parte debido a la reducción de las compras de su producto por parte de China. ¿Qué pasó? Los chinos empezaron a comprar mucho carbón ruso, los rusos comenzaron a desarrollar ese sector y luego, en algún momento, China dijo que básicamente ya era suficiente, que ya no comprarían más, o que si lo hacían, sería con un gran descuento. Y eso fue todo. Al final, ese sector empezó a venirse abajo. Expertos afirman que lo mismo ocurrirá con los metales preciosos. Se dice que China eventualmente comprará suficiente oro y plata para sí misma y dejará de hacerlo. Entonces los rusos ya no tendrán compradores. Además, las sanciones de la Unión Europea también afectaron. Las tarjetas bancarias del sistema de pago chino, emitidas por el Roselkhozbank, uno de los bancos estatales más grandes de Rusia, dejaron de funcionar en el territorio de los 27 países de la Unión Europea. Actualmente los rusos solo pueden usar efectivo si se les permite ingresar a Europa. Pero volvamos a las sanciones petroleras. Rusia puede perder su soberanía si compra todo con los ingresos del petróleo y el gas bajo las sanciones que intentan cortar la exportación de hidrocarburos de Rusia. Y atención, esto no lo digo yo, es una cita del dictador ruso Vladimir Putin. Hoy él admitió que Rusia es una gasolinera barata que no produce nada por sí misma. Y en tiempos en que Occidente asfixia los ingresos del petróleo y el gas, Rusia simplemente se está deslizando hacia la Edad Media y dice que podría perder su soberanía. A continuación citarán textualmente a Vladimir Putin. Si compramos todo con el dinero del petróleo y el gas, y ahora que intentan cortarnos el petróleo y el gas, entonces Rusia simplemente perderá su capacidad competitiva y junto con ella su soberanía. Es curioso, durante varios años les decían a los rusos que las sanciones eran útiles para Rusia, que Rusia se desarrollaba gracias a las sanciones occidentales. Ahí hablaban sobre los misiles Iskander y otros temas. Ahora Putin está ansioso por escuchar cómo resulta todo esto. Estas sanciones intentan cortarnos los ingresos del petróleo y el gas, y si eso sucede, el país pierde su soberanía, no solo su competitividad, sino la soberanía. Así que resulta que las sanciones son peligrosas. A ustedes rusos les dijeron por años que las sanciones son buenas, que no nos importan, que todo está perfecto para nosotros. Y aquí es gracioso que precisamente China ya haya tomado de hecho esa soberanía. Y aún más gracioso es que Putin hoy decidió, no sé si presumir o quejarse, que ya en 2018, al comenzar su cuarto mandato presidencial, él se propuso como objetivo aumentar en un 66% las exportaciones de Rusia de cualquier cosa, excepto hidrocarburos y materias primas minerales simples. Según el plan de Putin, para el año 2024, las exportaciones no energéticas y no de materias primas debían aumentar de 150 a 250 mil millones de dólares al año. Se refiere a exportaciones no primarias y no energéticas. Eso se refiere a tecnología, vehículos, maquinaria, etc. Pero no solo petróleo y gas. En realidad, en lugar de crecer, esta exportación disminuyó en 2000. En el año 18, Putin decía que teníamos 150, que había que subir la meta a 250. Al final, en 2024, esa meta llegó a 145 mil millones de dólares. Y ese es el nivel más bajo de los últimos 7 años. Según datos del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, el año pasado los productos minerales y materias primas representaron el 61% de las exportaciones de bienes rusos.
Y las sanciones contra el petróleo ruso sí están funcionando. Y si Estados Unidos realmente impone estos aranceles contra China, India y Brasil, que juntos compran alrededor del 80% de todo el petróleo ruso, y estos países tendrán que elegir o siguen comerciando con los estadounidenses o apoyan a Putin, yo creo que elegirán comerciar con los estadounidenses. La economía de Rusia está al borde del colapso y Putin ya está dando señales de que se avecina una crisis. Los rusos se encuentran en una situación muy difícil, pero la llamada operación militar especial va según lo planeado. Eso es lo más importante. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Comparte tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos. Subtítulos creados por mí.